¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado quién eres en realidad? ¿O alguna vez has surcado por tu mente el ferviente deseo de conocer tu verdadero origen y comprender tu real propósito en el mundo? En mi caso, en mis momentos de contemplación, preguntas como esas siempre han surgido en mí, siendo una constante en mi vida desde que tengo uso de razón. Y sin duda alguna, la búsqueda de esas comprensiones es el motivo principal por la que realizo la práctica de los viajes astrales y dirijo todo mi caminar espiritual. Con los años, algunas de esas experiencias me han dado la oportunidad de responder un poco a esas preguntas. Pero, aún así, soy consciente que es un proceso constante, que tal vez no tengo una respuesta definitiva en esta vida. Sin embargo, en esas oportunidades he podido sentir algunas comprensiones que me han guiado en mi camino y en mi propio proceso personal. A veces, esas preguntas que abren el camino a algunas experiencias astrales trascendentales no siempre han venido a mí por mis contemplaciones. En la mayoría de los casos, surgen en situaciones cotidianas, en el momento oportuno, que te alinean con la frecuencia adecuada y posibilitan la magia de esas experiencias. Situaciones comunes, como por ejemplo, al leer un buen libro, o al disfrutar una conversación profunda con alguien, o con el simple hecho de ver una película que toque tu corazón. Tal es el caso de la experiencia que compartiré hoy con ustedes, la cual se gestó al volver a ver en el cine una de mis películas favoritas, conectándome de nuevo con ese anhelo de respuestas trascendentales y que me motivó a hacer uno de mis viajes más osados en la búsqueda de comprensión. Sucedió el 29 de febrero del 2025. Días antes, había ido con mi novia a ver de nuevo la película Interestelar, aprovechando su reestreno después de 10 años. Como amantes de este tipo de películas, ambos la disfrutamos mucho. Y luego de la función, nos quedamos conversando un buen rato de muchos de los detalles y temáticas de la cinta. Tal vez consideras conmigo, si has visto la película, que una cinta como esta se puede platicar sobre ella en muchos aspectos, como en el campo existencial, humano, filosófico o transdimensional. Y si no la has visto, sería muy buena idea que la vieras algún día. Pero les comparto esto porque durante aquella conversación profunda pude sentir un murmullo constante en lo profundo de mi corazón. Una mezcla extraña entre el anhelo y la certeza, como si una parte de mí intentara recordar algo que había olvidado desde hace mucho tiempo. Una sensación que ya he sentido en otras ocasiones y que casi siempre me quiere decir que voy por el buen camino en encontrar comprensiones. Por lo que no me fue difícil intuir lo que mi ser me estaba diciendo. Tal vez era el momento de realizar un viaje astral más profundo en los confines del universo. Uno, donde pudiera ir más lejos y pudiera reencontrarme con esas certezas y memorias olvidadas. El que hubiera surgido esa sensación durante esa conversación me decía entre líneas mi próximo destino astral. Sí, ese mismo que estás pensando si viste la misma película que yo. Tal vez, al igual que el protagonista de la cinta, podría toparme con alguna comprensión importante en lo profundo de un agujero negro. Pero no cualquier agujero negro.
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, gira alrededor de un núcleo central. Un núcleo inmenso conocido por los astrónomos como Sagitario A, el agujero negro más grande y supermasivo que se haya conocido en nuestra galaxia, y que en muchos mitos antiguos se le ha denominado como el Sol central o la puerta de Dios. Si mi ser interno me estaba incentivando a visitar un agujero negro en la inmensidad del espacio sideral, este sería el mejor candidato a visitar. Por ello, los días siguientes me concentré en enfocar toda mi práctica astral para alcanzar ese destino. Pero, como lo experimentaría después, nada me prepararía para ello. Tendrían que transcurrir 5 días y 7 intentos para sentir mi cuerpo y mi conciencia más dispuesta a esa experiencia, pudiendo mantener una voluntad más enfocada. Fue así como, al 5.º día, me acosté esa noche sin expectativas, con solo la intención firme de alcanzar ese destino. Fue entonces cuando sucedió. En algún momento de la noche me abandoné al umbral del reino astral y me desprendí de mi cuerpo físico. Pero no como las otras veces. Más bien, esta vez fue algo instantáneo, natural y sin esfuerzo, como si el universo me hubiera estado esperando y me hubiera dado un empujoncito que inició el viaje astral de inmediato. De un momento a otro, ya no estaba flotando sobre la cama, ni sobre la ciudad, ni siquiera en la atmósfera terrestre. Solo fue desprenderme de mi cuerpo físico para salir catapultado en el acto hacia el espacio, percibiendo cómo me desplazaba entre un sinfín de estrellas que surgían en mi campo visual, como si mi conciencia se hubiera lanzado al profundo espacio sideral a una velocidad que no podía comprender. Y sin embargo, no me intimidaba en absoluto. Todo lo contrario. Algo dentro de mí lo supo al instante, sin razonarlo y sin ni siquiera pensarlo. Sentía que me dirigía a mi destino, al corazón de la galaxia, por lo que no hice ningún esfuerzo y me dejé llevar emocionado por lo que veía ante mí. Mientras viajaba, no contaba el tiempo. Parecía que no existía, porque en lo que sería un parpadeo, atravesé cúmulos de estrellas milenarias que parecían danzar en los confines del espacio, y crucé vacíos siderales donde el mismo pensamiento se desvanecía. Como también observé un sinfín de mundos olvidados y soles muriendo en silencio. Y aún así, a esa velocidad descomunal, cada vez que miraba al frente, observaba una presencia que parecía estar atrayéndome. Una presencia que se veía lejanamente como un gran punto de luz, como un gran sol lejano que cada vez se hacía más grande a medida que me acercaba. Realmente, no sé cuánto tiempo pasó, pero poco a poco, aquel sol que se hacía cada vez más grande se fue convirtiendo en lo que parecía ser un anillo de luz. Luego, el anillo de luz se fue expandiendo cada vez más y más, revelando lo que solo puedo describir como una inmensa oscuridad brillante. Algo así como una esfera oscura rodeada de una luz cegadora que desconcertaría a cualquiera que la viera. Algo que desafía toda la lógica, pero aún así existe. Y hace inevitable que te preguntes cómo algo tan oscuro y tan luminoso pueda expresarse al mismo tiempo. ¿Acaso este era el centro de la galaxia?
El agujero negro supermasivo que se dice que habita el núcleo de la Vía Láctea. Pronto lo averiguaría. Por un momento me sentí intimidado, a recordar cómo los astrónomos se refieren a los agujeros negros como monstruos gravitatorios que devoran la luz y el tiempo, como si fuera un abismo sin fin que lo consume todo. Sin embargo, esto era el astral, y yo no lo estaba percibiendo de esa manera. Rápidamente, esa intimidación causada por mis preconceptos se esfumó, y empecé a sentir que estaba enfrente de un templo, un portal o un umbral dimensional, como si estuviera enfrente de una especie de oráculo antiguo que custodiaba un secreto. Por lo que, cuando llegué a su borde exterior, no sentí miedo, sino más bien una profunda fascinación. Aquel agujero era más que una ausencia de luz. Era una presencia absoluta, densa como el mismo tiempo, con un disco gigantesco de luz a su alrededor, girando como un mandala infinito, donde estrellas enteras eran absorbidas constantemente, lo que hacía que los rayos de luz se proyectaran hacia la inmensidad. Sin embargo, aquella vista espectacular no pude contemplarla por más tiempo del que hubiera querido. Todo ocurrió muy rápido. De un momento a otro, ya estaba atravesando el horizonte de eventos de aquel agujero negro. Un horizonte que parecía más un anillo interminable de luz que se distorsionaba por la fuerza gravitatoria del agujero. O, por lo menos, eso era lo que creía. Lo que experimentaría a continuación sería una de las sensaciones más extrañas que haya vivido en un viaje astral. No había sensación de caída ni de atracción. Era como si yo mismo me convirtiera en la propia caída y en la atracción. O como si yo fuera la propia curvatura del espacio y del tiempo. Sentí que la percepción de mi yo se disoció por completo, pero aún así, mi conciencia no se rompió, sino que se expandió, multiplicándose en miles de fragmentos que seguían siendo yo, como espejos infinitos flotando en una eternidad de vibraciones. Sé que mis palabras suenan algo extraño, pero no encuentro otra forma de expresarlo de una manera más clara. Luego, fue entonces en que todo se disolvió sin previo aviso. Ya no habían formas, ni pensamiento, ni dirección, ni nada que me pudiera dar una referencia. Era como si fuera un estado puro del ser en la permanencia. Una vibración que no podría comparar con alguna experiencia en el mundo físico. Como si la lógica del universo que conocía se hubiera esfumado totalmente. Y con ello, el sentido del yo, los límites y las definiciones. Era como si me hubiera apartado de la sinfonía de lo que creía, para mostrarme entonces la partitura secreta detrás de esa sinfonía. Fue cuando, en ese momento, se hizo el silencio. E instantes después, apareció él. La verdad, no sé cómo describirlo. No era una forma, ni una figura definida, pero su sola presencia lo llenaba todo a su alrededor como una presencia divina. De inmediato, me di cuenta que aquella presencia no era Dios, pero se sentía como si estuviera cercano a él, como si fuera una especie de heraldo o mensajero de una conciencia primordial. Algo así como una chispa que brota del fuego
antes de que el fuego mismo se dé cuenta de que está encendido. Lo más impresionante era que su presencia y su ser era asimismo el lugar donde me encontraba, por lo que aquella presencia transmitía la sensación de ser una dimensión en sí misma. Pero mientras sentía todo esto, la presencia no tardó en comunicarse diciendo: somos conciencia, somos verdad, somos luz universal. La verdad es que no la sentí como palabras, sino como comprensiones que empezaron a llegar a mi alma de una forma directa. Era una forma peculiar de comunicación que me resultó algo familiar, muy similar a las formas de comunicación de seres de la quinta dimensión, como las que he tenido en mis encuentros con los seres solares. Aún así, era un poco diferente, porque su vibración se sentía más refinada y elevada en frecuencia. Rápidamente comprendí que no estaba ante un ser. Más bien, experimentaba dentro de él porque no percibía una distancia entre nosotros marcada por una individualidad. No había un yo o un otro. Su presencia se sentía como un mar de energía que me acogía, vasta e inabarcable, recordándome en un instante todo lo que nunca supe que anhelaba y a la vez lo reconocía como familiar y propio. Sin duda, el sentimiento de amor fue inmediato, pero no siendo el tipo de amor humano, condicionado y limitado. Era algo anterior, más puro y esencial, siendo la frecuencia o el propio campo de realidad donde surge el amor. No era como el amor que experimentas de un padre o de un hijo, ni de cualquier tipo de amor que percibes de un ser separado a ti. Era más bien como si yo fuera realmente parte de él, y a su vez fuera parte de mí, como si no existiera ninguna división, barrera o separación. Por lo que mientras sentía todo aquello, comencé a entender sin necesidad de preguntar, y la información empezó a fluir como torrentes cristalinos de comprensión, con ideas, visiones y el propio sentir de esa información. Debo decir que todo fue tan rápido que para poderles compartir ahora toda esta información, me tomó un tiempo organizarla de forma que fuera entendible, ya que no fue un diálogo en palabras, sino en sensaciones vivenciales que evocaban una comprensión instantánea en mí. Por lo que, de ahora en adelante, cada vez que me refiera a expresiones como el ser dijo, yo pregunté, o el ser respondió, o yo escuché, puedes entenderlo como una forma de comunicación de ideas y de vivencias instantáneas que no pasaron por los sentidos. Así que, luego de experimentar esa frecuencia esencial de amor, el ser dijo lo siguiente: el universo no fue creado con manos ni con martillos de luz. Fue soñado, sentido y deseado. Y a medida que se me comunicaba ello, vi ese deseo y sentí dicho deseo. No con los ojos, no con sentimientos, sino con cada fibra de mi ser, donde experimenté y fui cada una de esas palabras. De inmediato vi un campo infinito de quietud, donde todo lo que podría ser dormía como posibilidades latentes esperando a manifestarse. Luego sentí una intención,
no como un pensamiento, sino como una decisión vibratoria, como si fuera una intención de expansión de esas posibilidades, expresándose en todo lo creado. Seguido de nuevo de más ideas, junto a más visiones y más sentires profundos condensados en las siguientes palabras. La creación no fue un acto de poder, fue un acto de compartir. El Creador se diseminó a sí mismo en formas infinitas para que cada una pudiera volver a Él con una mirada distinta. Y de golpe vino la certeza de que toda vida consciente, humana, animal, vegetal, alienígena e incluso formas de vida que jamás comprenderemos, no eran errores de la evolución ni accidentes químicos producto de un azar intrascendente. Más bien, eran expresiones de un creador, explorándose a sí mismo en su infinidad de rostros. De repente, tuve visiones de mundos danzando en espirales de fuego, naciendo y creciendo. Vi civilizaciones que brotaban como campos de flores y morían como latidos en el silencio. Vi almas cruzando dimensiones, reencarnando, probando formas, sentidos, experiencias y vidas en el caminar de los eones del tiempo, con sus retos, recompensas, frustraciones y alegrías. Y, en el centro de todo, una presencia observante, siempre plena y sonriente, enlazándose con todo lo que tejía, acompañando y viviendo toda su creación. Luego, vi destellos fugaces de vidas anteriores, algunas conocidas y otras no. Algunas humanas y otras totalmente diferentes, pero que en cada una de esas vidas poseía sentido y expresaba un propósito. Vi también cómo había elegido cada forma y cada tiempo, como también este tiempo y esta conciencia para una experiencia específica, sintiéndolas, viviéndolas como una exploración libre de aprendizaje para expandirme en cada existencia vivida. Y luego de ello, se hizo un silencio por un momento, como si ese ser me estuviera dando algo de tiempo para comprenderlo todo. Sin embargo, mientras procesaba toda esta oleada de sensaciones, el ser no tardó mucho en comunicarse de nuevo, escuchando claramente dentro de mí las siguientes palabras. Te preguntaste toda la vida si eras pequeño o importante. Ahora, sabes que eres ambas cosas. Y de nuevo, una ráfaga de sensaciones surgió en todo mi ser. En esa dimensión sin tiempo, aquel ser me mostraba una forma de ver más profunda, no solo en visiones, sino en esencias vivas de sensaciones que se experimentaban de inmediato. Al instante pude sentir cómo la materia es solo una interfaz para la conciencia y cómo las frecuencias de los pensamientos moldean el campo cuántico de la realidad. Comprendí en un momento cómo la emoción que un ser humano siente tiene un eco en los planos sutiles y produce realidades. Como también experimenté la certeza de que nada se pierde y nada es insignificante en este universo, y que todo tiene una importancia en la creación. Una simple lágrima puede alterar una estrella. Un suspiro profundo puede ser escuchado por una conciencia mayor en otra dimensión.
una alegría desde el amor, crear un universo entero desde cero. No son solo simples palabras bonitas y comparaciones alegóricas lo que les comparto. Realmente las sentí así directamente en mi alma. Y sin embargo, aún sin acabar de procesar lo que estaba experimentando en ese momento, llegaron otras palabras a mi ser, con una comprensión aún más difícil. Tu universo no es el único. Existen millones. Algunos ya murieron. Otros aún no nacen. Algunos son conscientes de su origen. Otros viven en profundo olvido. Pero todos, sin excepción, están conectados por una red que no necesita del tiempo ni del espacio. De inmediato, fue cuando vi otros seres como yo, viajando, buscando y recordando. Algunos hechos y existiendo en la luz. Otros en la profunda sombra y desolación. Pero con la claridad de que todas estas expresiones son fragmentos de un mismo tejido cósmico, manifestando un propósito. Fue en ese momento en que me conmoví y a la vez una comprensión profunda vino a mí, tan clara y transparente como el agua. En realidad, no hay maldad esencial, es solo desconexión. El dolor, el egoísmo, la guerra, no son castigos ni naturalezas fijas del universo. Son síntomas de una amnesia espiritual, de seres que olvidaron que eran uno con la totalidad y con el todo. Pero, aún en ellos, aún en la oscuridad más densa y desconectada, esa chispa prevalece, permanente, imperturbable y paciente, esperando el encuentro con la luz de la totalidad. Sin duda alguna, esta experiencia era cada vez más reveladora. Muy pronto, había olvidado el hecho de que todo esto surgió al acercarme al centro de la galaxia, a ese agujero negro supermasivo en el núcleo de la Vía Láctea. Lo único que importaba ahora era que en aquella vastedad sin forma o dimensión fuera de las dimensiones, flotábamos el ser y yo, o más bien, yo flotaba dentro de él y habitaba en él. No veía enfrente de mí un ser definido, ni siquiera un ser de luz o de plasma como lo había experimentado en el sol con otras conciencias elevadas. Y sin embargo, todo lo que él expresaba se convertía en comprensión dentro de mí, y lo que yo sentía era respondido antes de que pudiera formularlo en mi mente. Era un diálogo sin palabras, pero a la vez una comunicación más precisa que en cualquier tipo de idioma, atemporal e instantáneo, pero que me toca expresar en palabras para poder compartirlos con ustedes. Por ello, al sentir aquella inmensidad de comprensiones, fue inevitable que algunas preguntas surgieran dentro de mí de una forma casi automática, y las respuestas parecieron llegar a mí antes de elaborarlas, por lo que el diálogo que surgió a continuación fue el siguiente. ¿Tú eres Dios?, pregunté. No, pero estoy cerca. Soy uno de sus reflejos más antiguos, uno de los puentes que unen lo invisible con lo manifestado. Entonces, ¿qué eres?
¿Un ángel? ¿Un ser superior? ¿Un guardián? Fui creado antes del tiempo, no como tú comprendes la creación, sino como una chispa diferenciada de la totalidad. Luego, el ser agregó, no tengo nombre, porque los nombres atan a la forma. Soy conciencia que se recuerda constantemente en su fuente. Podrías decir que soy una voz del origen. Aunque su expresión de comunicación era instantánea, sentía humildad en su energía. Una humildad limpia y serena, como si estuviera enfrente de un sabio antiguo que no juzga, sino que simplemente observa. Luego, pregunté, creo comprender, pero ¿cómo es que pude llegar aquí? ¿Por qué me permitiste cruzar el agujero y me trajiste aquí? A lo que él respondió, no es cuestión de que te lo permitiera. Es tu derecho. Cruzaste sin miedo porque buscaste este encuentro. Además, no viniste por fuego, sino a entender su calor, porque tu anhelo era auténtico, no por respuestas, sino por comunión. Eso es raro en tu especie, muy raro. Muchos buscan al Creador como quien busca a un mago, pero tú viniste como un eco que quería reconocerse y desde que llegaste aquí, eso es lo que has experimentado. De repente, algo dentro de mí se expresó, como en otras veces cuando había tenido encuentros profundos trascendentales en el astral. Era esa nostalgia familiar de estar en casa de nuevo, con la certeza de haber estado allí desde hace mucho tiempo. Un sentir que se manifestó de la siguiente forma y que aquel ser escuchó en mi corazón. Creo que en mi existencia actual, de una forma u otra, he pasado mi vida sintiéndome como si no estuviera completo, anhelando encontrar lo que me falta. Y ahora que estoy aquí, siento que ya he estado en esta realidad, aunque no lo recuerdo del todo. Y es cierto, dijo la presencia. Eso que describes se llama nostalgia de origen. Todos los seres conscientes de la creación la sienten en algún momento de su existencia eterna, en diferentes grados. Es la memoria de haber sido uno, antes de nacer fragmentado, sabiendo que todo el viaje de la existencia es, en el fondo, un largo retorno al origen. ¿Y tú ves todo eso? ¿Sientes esa misma nostalgia como yo y como lo sienten muchos seres humanos? Pregunté. No como tú, pero percibo los patrones, las sinfonías de cada uno. Siento cada conciencia como una nota en la gran obra magistral del Creador. Algunas notas son muy claras. Otras están disonantes, pero incluso ellas tienen su función, porque el Creador no compone solo con belleza, sino con totalidad. Y esa nostalgia de origen no es más que el recuerdo de ello. Por un momento, me sentí insignificante y eterno al mismo tiempo. De alguna forma, y por segunda vez, no lo sentí como sentimientos separados el uno del otro. Eran lo mismo y equivalentes, algo que desde la lógica no tenía sentido, pero aún así lo sentía de esa manera.
Luego, el ser agregó: por ello, no hay un solo propósito. Hay millones de ellos en cada alma del universo, experimentándose a sí mismos. Algunos vienen a aprender, otros a enseñar, algunos a sanar, otros a caer y levantarse. Pero todos, absolutamente todos, son Dios mismo, sin excepción. En ese momento, fue inevitable para mí hacer la siguiente pregunta. ¿Eso también incluye a los que destruyen o destruyen a otros? Especialmente ellos, respondió el ser, porque de su sombra nacerá una luz más profunda. Toda oscuridad llevada a su extremo implosiona sobre sí misma y da lugar a una búsqueda más sincera. Por ello, ningún dolor es eterno y ningún exilio es definitivo. Pero, ¿y el mal? ¿La crueldad? ¿La oscuridad? ¿Qué papel juega en ello? Su respuesta no fue complaciente, ni indulgente, y tal vez no de la entera satisfacción de mi racionalidad humana, pero, aún así, fue amorosa. El mal no fue creado. Es lo que surge cuando una conciencia se desconecta de su fuente. Es la distorsión de la libertad. Es el eco de un grito que se olvida de sí mismo y se pierde por un tiempo. Pero incluso el más perdido lleva una chispa que jamás puede ser destruida y lleva al renacimiento. Entonces, ¿eso quiere decir que todo es perdonado y todo es redimido sin importar qué? A lo que el ser respondió: en realidad, nada necesita ser perdonado si se comprende. Tampoco quiere decir que la redención es un premio a alcanzar. Todo hace parte de un mismo proceso natural, como una flor que vuelve a abrirse cada mañana luego de cerrarse en las noches. A veces toma 1000 vidas. A veces solo un instante de amor verdadero. Lo que quiere decir que en realidad la separación y la redención suceden al mismo tiempo, lo que hace que lo percibas como lejano o cercano es tu comprensión actual del amor universal. Pero, ¿y el amor humano? ¿Qué parte ocupa en el amor universal? Es una semilla, pequeña, pero real. Cada acto de amor genuino en tu plano físico resuena aquí como un acorde puro. Cuando amas sin poseer, cuando ayudas sin esperar, cuando te reconoces en otro, aunque sea por un instante, estás tocando la música del origen, el real amor incondicional del universo. Mientras tanto, todo esto ocurría sintiendo la presencia de aquel ser. Pero cada vez era menos él y más yo. No porque me estuviera volviendo él, sino porque comenzaba a comprender que habíamos estado unidos desde siempre. Su luz, que más que luz era una energía de comprensión y unidad, era como una conciencia sabia sin forma, como un fuego que no quema, pero que vibraba dentro de mí. Para ese momento, la conversación, si es que se podía seguir llamándola así, se volvía cada vez más íntima, como si estuvieras hablando con el silencio sabio de tu propio corazón o con la intuición de la sabiduría interna.
Lo que me diría a continuación sería lo siguiente. Tú, como todos tus congéneres, eres parte del aliento original. Una idea amada antes de nacer. Una posibilidad que el Creador acarició en su sueño eterno y luego liberó para que pudiera danzar por sí misma, expresándose en muchas vidas, más de las que tu mente actual podría sostener. Algunas como un ser humano, otras como energía en formas que tu comprensión física no puedes imaginar. Has sido luz sin cuerpo. Has sido partículas de polvo, pero también el vientre de una estrella. Y aún así, en todo aquello ha sido expresiones de vida. Pero, si he sido todo ello, ¿por qué en esta existencia no recuerdo todo eso que fui? ¿Aún así sigo siendo esas otras expresiones de vidas anteriores? Sí y no. Son tú, como la rama es el árbol. Son recuerdos vivos que aún te susurran desde planos más sutiles. Algunos te guían, otros aún lloran, pero todas ellas se reúnen en esta conciencia que eres tú y ahora me habla. Fue cuando, en ese momento, sentí la presión de muchos yoes latiendo a mi alrededor. Vidas que no recordaba, pero que me reconocía a mí mismo. No como si yo las observara en un espejo, sino que ellas se miraban en mí. En un instante, varios flashes de visiones surgieron. Una mujer de mirada serena. Un niño pequeño que reía junto a un río. Un ser alado que cantaba soles que ya no existen. Y luego, un sentimiento genuino de que todos eran yo. Todos éramos uno solo, como un río que fluye desde múltiples nacimientos hacia el mismo mar. Fue un instante, pero lo suficiente para empezar a entender lo que aquel ser me comunicaba. Luego, pregunté, entonces, ¿el alma qué papel cumple en todas estas expresiones de mi ser? A lo que el ser respondió, lo primordial es que comprendas que el alma no es algo, es un proceso vibrante, un viaje, un canto continuo que el Creador emite a través de sí mismo. Tú la llamas alma, pero en mi dimensión lo sentimos como parte de un tejido vivo, un puente de conciencia que nunca deja de crecer, nunca deja de aprender y crecer con todo lo que existe, como uno de los hilos del tejido cósmico que se entrelaza con otros hilos de ese mismo telar. Pero, ¿qué pasaría si un alma se perdiese de ese tejido cósmico? De inmediato, el ser respondió. Puede alejarse, puede encerrarse en sí misma, puede confundirse tanto que olvida que es parte del todo. Pero, incluso en lo más profundo del olvido, Dios la ve, la sostiene y la ama. Y aún alejada, esa alma nunca está perdida, porque en algún punto de su existencia se conectará con la comprensión universal, aunque le tome tiempo y algunas vidas.
Por mi parte, cada vez que sentía sus mensajes, no los percibía solo como vibraciones de energía. Cada una tenía una textura y también una frecuencia que se adhería a mi esencia como un bálsamo. Sentía como esa información eran verdades que no llegaban a mí desde afuera, sino más bien que despertaban desde adentro, como si hubieran estado dormidas, esperando a ser encontradas. Así que, dejándome llevar por ese recordar, seguí preguntando al ser y la información siguió fluyendo. Entonces, ¿cómo y qué es el tiempo para ti? ¿Qué papel juega en todo esto? A lo que él dijo. El tiempo es una ilusión necesaria, una herramienta que ustedes aceptan para que la experiencia existencial tenga sentido. En esta dimensión, aquí donde te encuentras en este momento, no lo necesitamos. Todos nosotros vemos todas las vidas como una sola imagen que respira al unisorio. Para nosotros, tú ya has vuelto y también recién has partido. Todo ocurre a la vez. Todo es ahora. Todo es un eterno presente en manifestación. Entonces, ¿lo podría entender como que en realidad no existe el futuro y que ya se encuentra escrito? No, pero sus líneas ya existen como posibilidades. Lo que tú llamas futuro es un campo de múltiples ramificaciones que se activan con cada decisión, cada emoción y cada pensamiento. El amor tiende a abrir caminos nuevos. El miedo a repetir los viejos. Fue entonces que a medida que escuchaba sus palabras, tuve una visión de mí mismo, como un caminante en un bosque de luz donde cada paso que daba hacía crecer un sendero sin fin. Y, por un instante, creí comprender que no era víctima del destino, sino coautor de una historia que mi alma quiere contar. Luego, le dije, acabo de sentir con tus palabras un entendimiento fugaz de que no estoy atado al destino. ¿Eso quiere decir que puedo cambiar mi mundo y la realidad a mi alrededor? A lo que él respondió. La verdad es que no necesitas cambiar tu mundo y tu realidad. Solo necesitas recordar quién eres. Desde ahí, tu sola presencia comienza a alterar el tejido a tu alrededor por sí mismo, de una forma casi automática. Cada ser que recuerda despierta a otros y entrelaza ese tejido, incluso en el silencio, manifestando lo que siempre ha sido en la creación. ¿Y qué es lo que siempre he sido?, pregunté. La totalidad, el todo, como también todas las expresiones de conciencia que habitan en la creación. Pero, ¿y qué pasa con aquellos que hacen daño, que odian, que destruyen? ¿Dónde están ellos en esa visión? Su respuesta fue suave, pero profunda, casi como un suspiro cósmico. Ya te lo había dicho. Están perdidos, heridos, pero no hay maldad en su origen, solo distorsión en el dolor que lo convierten en sufrimiento. Algunos necesitan muchas vidas para ver la luz que tú has tocado, pero nadie, escucha bien,
Nadie está fuera del alcance del regreso. La chispa interior que habitan todos, tarde o temprano, lleva al origen. Pero, ¿y si por alguna razón no quieren regresar? ¿Qué pasaría con ellos? La libertad es sagrada. El Creador no impone, pero incluso el que huye más lejos y el que grita más fuerte su negación, lo hace desde un lugar que aún recuerda. La chispa nunca muere. Puede apagarse a los ojos, pero sigue ardiendo más allá del olvido. Fue en ese momento en que se me hizo ver algo que me conmovió y me confrontó un poco, pero que debió ser así para comprender en esencia lo que quería decirme. Vi una sombra, un ser oscuro, una criatura hecha odio y fuego que en otro plano de existencia destruiría sin piedad todo lo que tenía a su paso. Pero detrás de esa sombra había un niño perdido, sufriendo, una versión pequeña y olvidada que lloraba porque no recordaba cómo amar en esa existencia. Luego, el ser me dijo: ¿lo comprendes ahora? Ese ser que viste también eres tú. Es una versión de otro universo muy lejana a ti. Pero también lo soy yo, lo somos nosotros y lo somos todos. Cuando ames incluso a esa parte, comprenderás lo que digo. Porque, aunque tu mente racional no lo entienda, Dios ama a toda su creación. Y respetando nuestra libertad, Él solo espera nuestro reencuentro. Por un momento, guardé silencio, o más bien lo que sería el equivalente al silencio en ese plano dimensional, mientras, internamente, procesaba todo aquello. Luego, pregunté: me gustaría saber qué hay más allá de ti, qué hay más allá de esta dimensión en la que me encuentro en este momento. ¿Acaso hay algo más? Sí, más allá. Hay una vibración más alta, una quietud más plena, una presencia que no necesita manifestarse porque ya lo es todo. A ello, ustedes le han llamado Dios, Abba, Alá, Tao, vacío, el todo, la fuente. Nadie la posee. Nadie lo puede nombrar por completo, pero aún así, tú, yo y toda la creación somos Él y venimos de allí. Y viendo la oportunidad, pregunté de nuevo: ¿podría verlo? ¿Podría conocerlo en este momento? A lo que Él respondió: ya lo ves, ya lo conoces, estás hecho de Él. No puedes verlo como algo separado, porque entonces ya no sería Él. Solo puedes serlo cuando te fundes en amor puro, verdadero e incondicional. Algún día lo recordarás por completo, como todas las conciencias de la creación, pero no hoy. Aún te falta un largo camino por recorrer. Ahora debes regresar. Tu mundo te está esperando. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora que he probado estas comprensiones? Seguramente debe haber una razón en todo esto. Eres libre de hacer lo que sientas. Medítalo y guarda esto para ti o transmite lo que viste, no en palabras, no en ideas, sino en tus acciones o en tu silencio, en tu mirada y en tu expresión de vida.
Sea como sea la forma en que lo expreses, siempre hay almas esperando una chispa que las inspire a recordar. Sé esa chispa. Sé lo que viste aquí. Sé lo que te diga el corazón a tu manera. Pero, ¿y si se me olvida todo esto? Aquí es más fácil sentir esas claridades, pero de regreso a mi existencia humana, estas comprensiones no se sienten con la misma intensidad. Se vuelven algo abstracto y limitado. La verdad es que en ese momento yo no quería irme, pero tampoco quería quedarme. Fue entonces que sentí que el ser se inclinó hacia mí. Si es que eso se podía decir de una conciencia sin forma, que era una dimensión en sí. Pero se sintió como si se bajara a mi nivel y una voz hecha energía y vibración me dijo lo siguiente: eres amado, eres esperado y nunca estás solo. En el amor, nada se olvida. Pero, ¿podré volver aquí en alguna oportunidad?, pregunté. No como ahora, pero comprenderás que una parte de ti nunca se fue. Y cuando tu ciclo de las existencias en las formas termine, volverás a cruzar, libre y sin esfuerzo. Aún así, para que no olvides, te mostraré tu verdadera esencia. De inmediato, me vi como un campo de energía vibrante con colores que no existen en ningún espectro humano. Formas que giraban en simetrías sagradas, danzando en una armonía perfecta, como una flor interdimensional que se expandía constantemente. Luego, el ser dijo: eso eres tú. Cuando no tienes miedo y cuando no dudas y recuerdas. Aún no sabes quién eres, pero ya has empezado a recordarte. Fue en ese momento que no pude contenerlo y dije con todo lo que era: no quiero olvidarlo, no quiero regresar y perder esto. Fue entonces que la luz se contrajo y el tejido de esa dimensión empezó a replegarse muy rápidamente, reviviendo el mismo camino como había llegado allí, pero en retroceso. No hubo un jalón de retorno en sí, sino una sensación de caída. No como una caída abrupta, sino como si fuera una pluma impulsada suavemente por una especie de viento energético que me regresó al mundo de las formas. En pocos segundos, me encontraba de regreso en mi cuerpo, sintiendo de nuevo mi mente y mi conciencia individual, marcando el fin de esa experiencia. Sin embargo, aquel deseo final actuó de inmediato. La información y la comprensión que había experimentado resonaron en mi mente, haciendo que reviviera nuevamente aquella experiencia. Minutos después, tomé mi smartphone y aproveché para hacer un registro de voz de toda esta experiencia con el fin de retener cada detalle que me fuera posible. Debo decir que luego de mi regreso me sentía muy bien, tal vez extremadamente bien. A diferencia de otras experiencias, no experimentaba una emocionalidad desbordada, pero sí una claridad que hacía que me sintiera en paz, sereno y tranquilo. Era más bien un sentimiento de plenitud y de imperturbabilidad en sí mismo, que permaneció durante unos días, viéndole a todo a mi alrededor el sentido perfecto de las cosas
en una aceptación con comprensión. Desearía que aquella sensación se hubiera quedado en mí, pero tarde o temprano, las limitaciones de esta vida física hacen que sea incompatible que aquella sensación dure eternamente. Aún así, al día de hoy, me siento agradecido porque, aunque no pueda asegurar quién soy en realidad, ni sepa totalmente cuál es mi propósito, mi origen y mi papel actual en esta vida, sí puedo decirme a mí mismo que he dado otro paso más en comprenderme. Por ahora, para no alargar más este video, hemos llegado al final de esta experiencia. Pero, antes de despedirme, recuerden, si sienten el llamado a aprender a realizar viajes astrales o a profundizar el arte de los sueños lúcidos, puedes contactarme directamente a mi cuenta de Instagram que encontrarás en la descripción de este video. Por lo pronto, me despido. Soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Un saludo a todos y nos vemos en una próxima ocasión.